Bien, comenzamos recordando un poquito lo que es el método de trabajo unitario. ¿Recuerdan el método de trabajo unitario? El método de trabajo unitario, nosotros planteamos esta ocasión, ¿no? Trabajo unitario. Entonces decíamos la deflexión o el giro, ¿no? En cualquier punto de una estructura. Realmente son estructuras, estos métodos, este método energético, recuerden que fue desarrollado en 1700, 1800, por allá. Y pues tiene sus limitantes. O sea, este método no lo pueden utilizar, por ejemplo, para una estructura bien compleja de hoy en día. Pero en ese entonces esto dio resultado, ¿no? Entonces decían, para encontrar la deflexión o el giro en un punto cualquiera de una estructura, entonces multiplicamos la ecuación de momento de las cargas reales por la ecuación de momento de una carga unitaria, y eso lo dividíamos entre EI. Pero aquí lo clave es que le estamos colocando una carga o un momento unitario. Y el otro método que vimos, este es el método energético, y el otro método que vimos, que fue ya de los últimos, sería el de giro de flexión. Y en el caso de giro de flexión, nosotros decíamos, el momento, si tenemos una barra, vamos a suponer que esto es una barra IJ. Entonces nosotros decíamos, el momento de IJ de una barra es igual a, y arrancábamos con un momento fijo IJ, y a eso le añadíamos la rigidez, o sea, el concepto de rigidez que lo definimos como EI sobre L, que multiplica a 4 teta I más 2 teta J más 6 delta sobre L cuadrado. Y planteábamos una serie de ecuaciones simultáneas en función de los giros. Resolvíamos esos giros y entonces nos devolvíamos a la ecuación de momento de cada una de las barras, y de esa manera podíamos encontrar el momento que estaba actuando en la cabecera de la barra. El problema con este método es que era un método extremadamente largo, porque se planteaba una serie de ecuaciones simultáneas que en el caso de las viguitas nuestras nos daban 6 o 8 ecuaciones, pero si estamos hablando de una estructura muy compleja, grande, entonces estaríamos hablando de 100, 200 ecuaciones simultáneas, y no había recursos tecnológicos para resolver eso. Recuerden que eran hojas de cálculo, etcétera. Entonces, esa es la razón por la cual este método que está aquí no se pudo popularizar. Ya sabemos que después de esto vino el planteamiento de Hardy-Cross, en el cual dijo, este método de giro de flexión lo podemos resolver a través de una serie de iteraciones, y solamente vamos a utilizar las 4 operaciones básicas. Que había que hacer una cantidad de operaciones, sí, pero en el caso de que tuviéramos 30 ecuaciones simultáneas, era mucho más fácil tabular este método de Cross que el de giro de flexión. Eso, estamos hablando de la década de 1930, y ese método de Cross se utilizó hasta la década del 70. Pero ya en la década del 70 ya entraron los computadores personales. Entonces ya se pudo programar el método matricial, que es el que vamos a ver ahora. Y entonces ya ese método matricial fue desbancando el método de Cross. Pero este es un método que duró hasta la década de 1930 a más o menos 1965, 1970. Pero no existían recursos tecnológicos para la resolución de estas pocas ecuaciones que planteaba el método de giro de flexión.
Ahora bien, vamos a ver un poquitito el desarrollo de los computadores, porque todos estos métodos de los programas estos modernos necesitan recursos de computador, o sea, velocidad de procesamiento de la CPU, bastante cantidad de memoria y buen espacio de almacenamiento en los discos. Ya no son ni siquiera discos mecánicos, sino que son discos de estado sólido. Entonces vamos a mostrar aquí un documento donde podemos ver cómo se desenvolvieron los computadores. Entonces dice, en el principio fue el mainframe. El mainframe es esta cuestión que ustedes ven aquí, pero este ya es un mainframe moderno. Vamos a seguir viendo el documento y vamos a ver cómo comenzaron esos computadores. Aquí tenemos acá, dice, los coordenadores de principio del siglo XX eran meras calculadoras y los investigadores de la época utilizaban para acelerar las operaciones. En alguna ocasión anterior yo les había mostrado la regla de cálculo, la calculadora esta fácil, la de manivela, le había mostrado las primeras calculadoras electrónicas. Estamos hablando de la época del 80. Pero ya en la época del 80 existían los computadores personales. Veamos aquí entonces, esta es una calculadora, la que está hablando del siglo XX, miren, esta es una calculadora de esa época. Entonces, es una calculadora que por supuesto que no es portátil, ni más ni menos, ¿no? Ni mucho menos. Y además compleja, ¿no? Dice, IBM 601, calculadora basada en tarjetas microperforadas, 1931. Las computadoras no tenían pantalla. Uno no veía los resultados en pantalla, sino los resultados venían impresos en papel. No había disquete ni disco duro. Pues disco duro de pronto había, pero de muy pequeña capacidad. Pero vamos a buscar aquí un momentico. Tarjetas perforadas. La información para computadoras. La información se suministraba a través de estas tarjetas que ustedes ven acá. Esa tarjeta que ustedes ven ahí, esa era la tarjeta perforada para introducir y almacenar datos en una computadora. Esos eran como los unos y los ceros que usan ahora los procesadores, ¿no? Los unos y los ceros es el sistema en que trabajan los computadores. Es que los computadores trabajan con unos y ceros. Binario. El sistema binario. Recuerden cuando hicimos la codificación, ahora vamos a ver la codificación de los grados de libertad. Decíamos, 1, que quiere decir no, 0 es sí. La misma cosa tienen ustedes en los computadores. Y entonces, ¿qué es lo que hace el computador? Realmente son una serie de transistores. Los transistores son unos elementos que transmiten o no una corriente. Entonces, cuando transmiten es un 0 y cuando no transmiten es un 1. O sea que todo lo que hablamos acá, los computadores lo tratan en sistemas binarios. Y entonces ellos lo que hacen es abrir y cerrar los transistores. Pero no se engañen, o sea, los transistores que tienen ahora son alrededor de, en un procesador en i7, en un procesador i7. Aquí dice 731 millones de transistores, 1170 en el i7 980. Entonces aquí dentro de esta capsulita que está acá, y muy probablemente del tamaño de 2 milímetros cuadrados, se acumulan esa cantidad de transistores en sistema binario. Pero en esa época entonces se utilizaban estas tarjetas y el resultado venía a través de esa tarjeta. Entonces eran unos tipos que tenían unas batas blancas y estaban encerrados en el computador y eso no podían
No se podía uno acercar a ellos porque eran como una especie de gurús. Pero básicamente lo que estaban era introduciendo la información dentro del computador. Volvamos acá. Entonces fíjense, este hacía 1000 operaciones por segundo. Entonces en los años 30 IBM ya fabricaba ordenadores destinados a grandes entidades, generalmente administración pública, gobierno, ejército, universidades. Pero la capacidad de esos computadores no era ni de lejos la capacidad que nosotros tenemos en los teléfonos inteligentes de hoy en día. Y aquí eran tarjetas micro perforadas, las que les acabo de mostrar. No había ratón, no había teclado. Sí había teclado, ¿no? Pero era un teclado muy específico. No era el teclado este QWERTY que nosotros tenemos en nuestros computadores. Tampoco había pantalla. Entonces se grababa, se cifraba y grababa en la tarjeta a través de pequeños agujeros físicos que eran los que el computador detectaba y era capaz de leer a través de un código. Entonces, cuando el computador hacía la operación, cogía una tarjeta nueva y entonces la perforaba y colocaba la respuesta. Era bastante complicado, ¿no? Ingeniero, ¿usted alcanzó a utilizar ese tipo de sistemas? No alcancé. No alcancé, pero porque probablemente no había presupuesto en la Universidad de Cartagena, donde yo estudié, para comprar un computador de eso, porque esa vaina costaba un carajal de plata. Dice acá, IBM 801 Bank Proof, máquina para ver un registro de cheques bancarios. Eran computadores con unas labores específicas, ¿no? Dice, concretamente en el año 34, y que fue uno de los culpables de que IBM tuviera un ritmo de fabricación de entre 5 a 10 millones de tarjetas microperforadas por día. El uso del término de mainframe se lo dio en 1944. Y entonces en la Universidad de Harvard, entonces desarrollaron un computador que es el que les voy a mostrar aquí, ese que está ahí. Entonces realmente eran unos mamotretos, pero es un computador IBM, miren, IBM Automatic, tal, igual. Ese era el Mark I. Admitía números de hasta 23 cifras decimales. O sea, la mantiza de 23. Ahora todos estos computadores son 64, 128 cifras decimales. O sea, la precisión que alcanzan es grande. Y ese se consideró el primer mainframe. Pero fíjense lo que tenía. Tenía 800 kilómetros de cable. 765.000 componentes. 60 registros físicos para constante y 72 contadores de resultados temporales. Y era con tarjetas micro perforadas. Duró 15 años. Ya en la década de los 50, entonces sacaron este de acá, SSS, una calculadora, y este ya estaba un poquito más reducido, ¿no? Pero de todas maneras, tal vez yo diría que la longitud es la misma porque este está en U y aquí estaba en lineal, ¿no? Y este fue en la Universidad de Columbia. O sea, solamente estas entidades, ya bien sea gubernamentales, estatales o universitarias, académicas, son las que podían hacerse a un computador de estos. Ahora hablamos un poquitico para qué se utilizaron estos computadores. Ahora vemos una tabla donde se resume para qué los utilizaron, ¿no? Dice, en la guerra de Corea, IBM presentó el IBM 701, usado para el diseño de naves aeroespaciales de munición y también para el desarrollo nuclear. Solamente era para eso. Y aquí tenemos el 701 de esa época, ¿no? Todavía sigue siendo... Claro está que el computador como tal, la sala es grande, ¿no? Pero el computador como tal viene siendo estos módulos que ustedes ven acá, estos carretes que eran donde ellos almacenaban la información. De pronto lo han visto en películas que estos carretes van girando y se devuelven y vuelven a girar en el sentido horario o antihorario, etcétera, mientras ellos van buscando la información en una cinta. Este que está aquí
Es el mismo, pero ya un poquito mejor organizado, ¿no? Entonces, el 701 supone un antes y un después en la historia al ser considerado como el primer sistema de procesamiento de información digital. Ya se manda, fíjense que en este caso había un monitor, aquí en esta parte, vean aquí el monitor. Ya entró a utilizarse el monitor con el teclado y entonces las tarjetas microperforadas las sacaron de la parte informática, ¿no? El 701 es 25 veces más rápido que el SEC y ocupa una cuarta parte del espacio. Solamente vendieron 19 unidades entre el 52 y el 55. Con estos clientes, aquí los tienen, miren. Universidad de California para cálculos hidrodinámicos, para la Lockheed, para el diseño de aeronaves, para el rendimiento y la estabilidad aerodinámica, para la parte dinámica térmica y para el análisis estructural del vuelo. Entonces, si hacemos un recuento, en esa época se había acabado la Segunda Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial los aviones eran aviones con motores de pistón. Entonces, esos motores de pistón, los aviones no alcanzaban velocidades grandes porque el motor de hélice pues realmente tiene su limitante en velocidad. Realmente alcanzaban como 300, 400 kilómetros. Vamos aquí a ver un momentico, motor radial funcionando. Este era el motor de pistones. Era radial, no era como los motores de ahora. Estos motores todavía siguen existiendo, ¿eh? Para aeronaves, pero realmente son aeronaves que no vuelan tanto. Cuando estaba por acabarse la Segunda Guerra Mundial, entonces los alemanes sacaron un avión caza. Claro que ya prácticamente tenían perdida la guerra, pero ya ese avión tenía 2 motores de jet. Veanlo aquí. El Messerschmitt 262. Y entonces, de ahí en adelante comenzó a masificarse el uso del motor jet. Entonces, los aviones pasaron de 400 a 600 o 700 kilómetros por hora. Y entonces se fueron presentando problemas con la estructura, principalmente de las alas de los aviones. Las alas comenzaban a vibrar realmente, y esa vibración generaba una serie de esfuerzos adicionales y entonces generalmente se desprendían o se destruían las alas. Entonces, la manera como se podía analizar eso es a través de un método que es derivado del método de matriz de rigidez, el método matricial de rigidez, que es el método de los elementos finitos. Pero ese método implicaba mayor cantidad de ecuaciones simultáneas y no había el recurso tecnológico hasta cuando llegaron estos computadores, los mainframes. Entonces, por eso ustedes ven aquí que la Lockheed en el año 53 ya estaba utilizando eso para el diseño de las alas y de las estructuras de los aviones. Acá la Agencia Nacional de Seguridad, fíjense que eran entidades gubernamentales o grandes compañías, o aquí tenemos la Douglas, que era otra fabricante de aviones, también lo utilizaba para el desarrollo de sus aviones. La General Electric, esta vaina no sé quién es, Conveyor Forward, no sé. US, la Marina de Estados Unidos la utilizaba para el cálculo de los rockets, los misiles, y para simular condiciones de vuelo de los diferentes elementos bélicos que funcionaban, ¿no? Que fabricaban. Acá, esta compañía de aviación ya debe estar, me imagino que ya no existe, ¿no? La versión norteamericana, también para el análisis del vuelo. La corporación RAND, esto sí era para economía, matemáticas, aeronaves, misiles,
electrónica, energía nuclear y ciencias sociales. La Boeing también, la Universidad de California, la Douglas, el suministro de aviación naval, la Universidad de California, General Motors, la Lockheed. En fin, podemos ver una cantidad de compañías, pero básicamente son compañías, ya bien sea gubernamentales, ya bien sea compañías de aviación, universidades y compañías que prestaban como la RAND el cálculo, o sea, ponían a disposición del cliente el computador para ejecutar alguna serie de cálculos. Entonces llegan los transistores. Entonces, de los tubos de vapor, de los tubos de vacío, ¿no? Fíjense ahora, los tubos de vacío que eran, no sé si ustedes, alguno de ustedes es aficionado a la música, de pronto, o simplemente los picos estos de los mapellés, estos grandes, ¿no? Esos picos tienen unos amplificadores que tienen estos tubos que ustedes ven aquí. Esos tubos. El problema con esos tubos es que generan bastante calor y se funden, ¿no? Entonces hay que estar reemplazándolos. Pero entonces llegó el transistor. O sea, el transistor fue un tubo condensado. No tenía el problema de la generación de calor. Generaba calor, pero era un calor discreto. Pero vemos aquí, miren, la diferencia entre un transistor y un tubo de vacío. Ahí lo vemos. Transistor a la izquierda, tubo de vacío a la derecha. Pero básicamente lo que hacían estos elementos eran pasar o no pasar corriente. O sea, 0 y 1, siempre el código binario. Pero pasaron de este tamaño y de este consumo de energía a este tamaño de acá, y entonces dieron pie a esta parte de acá. Los mainframes ya un poquito más recogidos, ¿no? Entonces dice, en el 56 se presentó el primer disco duro magnético. Vamos a ver el disco duro, se lo voy a señalar aquí. ¿Ven esto que está aquí? Este aparato que está acá. Ese es el disco duro de esa época. Un monstruo de varios kilogramos de peso que se alquilaba por unos $3.200 mensuales y que fue instalado por primera vez en el IBM Ramac 305. Esto que está aquí, ese es el disco duro de esa época. No sé, aquí no dice cuánto almacenaba, pero realmente almacenaba muy poquito, ¿no? Yo le había mostrado un disco duro de la década de los 80, ya era un disco duro que almacenaba 30 megabytes. Megabytes, no gigabytes. Y entonces ya se dio un cambio en la parte de la tecnología. Recuerden que uno de los fundadores de Intel, que era apellido Moore, estableció la ley, una ley de Moore que conocemos hoy en día, que dice que cada 18 meses se duplica la capacidad de los elementos de informática, las memorias, todo eso, cada 18 meses, probado estadísticamente, ¿no? Él simplemente él comenzó a observar, digo, cada 18 meses alcanzamos el doble, y entonces estableció dijo esa frase y lo colocaron como la ley de Moore, ¿no? Acá, ley de Moore. Cada 18 o 2 años se duplica el número de transistores. Entonces le dijo Gordon Moore. Entonces la planteó y dice, no, cada 2 años duplicamos esta cuestión. Y eso se conoció como la ley de Moore. Aquí tenemos el desarrollo, miren. Entonces, veamos ahora entonces ya los mainframes un poquito más modernos. El IBM 7000, que en el año 64, o el IBM System 360, que este fue famosísimo.
Y estos computadores ya pues mucho más organizados, ya no vemos esos escaparates larguísimos, sino son puros transistores y eventualmente hay unos discos duros, pero todavía existían estos mecanismos de almacenamiento de discos magnéticos. Estos discos van girando horario, antihorario y van simplemente recogiendo la información que necesita el computador. Pero como se pueden dar cuenta, eso se demora bastante, ¿no? Eran bastante lentos. Incluso fíjense que aquí al cliente le daban el computador con colores establecidos. Bien, entonces, fíjense, múltiples configuraciones para ajustarse a los presupuestos que pudiesen tener diferentes clientes. Incluso el color. Y ahora viene, junto a los PC, ya vienen la llegada de los PC, que prácticamente, bueno, pero miren, todavía aquí está el tipo con su cajetón, el 370. Duraron 20 años en el mercado. O sea, que se llevó el 360, ¿no? En la década del 90 estrenó el 390. Y entonces ya tenían dentro de los transistores, ya no eran transistores, sino circuitos integrados. Entonces, en esos circuitos integrados lo que hace es que se compacta y se aumenta el número de transistores. Y entonces el consumo, mire, entre más pequeño, ¿cuál es la guerra que tienen, la pelea que tienen los fabricantes de CPU, Intel y AMD? Entre más pequeño sea el circuito, menos consumo va a tener y menos generación de calor. Y entonces está más cerca, ¿no? Los átomos están más cerca uno del otro. Entonces por eso es que es la guerra de volver cada vez más pequeños los transistores. Y ahora miren esto esto es una cuestión ya, el 390, que sí es una cajeta bien decente, ¿ah? Está bien chévere, negro. Luego después de eso, ahora veamos ¿no? El sistema Z. Aquí está el sistema Z, 2010, o sea, prácticamente ayer. Y acá, que hay uno bien simpático, ¿no? Parece de la Guerra de las Galaxias. Acá, fíjense aquí, en este caso estamos hablando de 100 procesadores por cada armario de eso. O sea, 100 CPU. Pero son sistemas que se utilizan para todo este servicio que nosotros tenemos a diario. O sea, lo que pasa es que han reducido el tamaño, pero cuando ustedes hacen una solicitación a Google, entonces hay una serie de pilas de computadores que tienen ellos, que hay veces en que incluso los colocan en ambientes submarinos para que la temperatura de todo el conjunto de computadores no sea tan alta. Pero básicamente son una serie de mainframe, pero mucho más pequeños. Dice acá, los mainframes existen y siguen a la orden del día. Esta línea que estás leyendo seguramente está guardada en un servidor en alguna parte. Varios mainframes y todo el tiempo están trabajando 24/7. Por ejemplo, Amazon Web Services, estos tipos le llevan las cuentas a una cantidad de empresas tremenda, ¿no? Y tienen unos bancos de mainframes, pero son 50, 100 computadores, todos colocados, trabajando unos con otros, ¿no? Veamos acá miren. ¿Sí o no parece la Guerra de las Galaxias? Está bien simpático. Dice, Ya estamos en el 2021, profe. ya estamos en el 2021. Así es. Dice, empiezan a vislumbrarse algunas modificaciones importantes. Consumo energético. Dice, los fabricantes se enfrentan ante el reto de bajar los requisitos energéticos de sus equipos a la vez que se mantiene un buen rendimiento. Dice, es importante mencionar que el consumo energético no depende solo del equipo como tal, sino que, por ejemplo, también es esencial la refrigeración de las salas.
creo que Microsoft tiene una cápsula, está haciendo un experimento colocando los mainframes de ellos en una cápsula y esa cápsula la tienen sumergida a 15 metros de profundidad. Bien, entonces aquí está la arquitectura, que ya no hablaríamos de esa parte, pero fíjense acá ya un mainframe de ahora, en el cual tenemos prácticamente esto reemplaza a una de las salas esas que vimos, al SEC, por ejemplo. Y ese es el avance en los computadores. O sea que nosotros realmente le voy a mostrar un núcleo de memoria de esos computadores de esa época, ¿no? Eso que ven aquí en esta imagen es el núcleo de memoria del computador. Entonces teníamos una serie de cables, estos cables rojos, unos cables verdes, y cada uno de esos cables en la intersección, aquí en esta intersección, le colocaban un núcleo, un toroide magnético. Y este toroide magnético dejaba o no dejaba pasar la corriente a través de estos núcleos, de estos cables que están acá. Y de esa manera se obtenían los ceros y los unos para almacenar las cantidades, ¿no? Aquí tenemos este núcleo de memoria. Este núcleo de memoria lo llevó en la época, cuando fueron a la Luna, llevaron un computador que tenía 2 o 3 núcleos estos de memoria. Y realmente la capacidad del computador era como de 128 kilobytes. Era realmente pequeña, ¿no? La capacidad de memoria. Bien, ya que hemos visto toda esta parte, tarjetas perforadas, transistores, motor radial, tubos de vacío. Entonces regresemos acá. Entonces vamos a arrancar con esta ecuación, ya para darle un poquitico el planteamiento de los métodos estos. Entonces, método matricial, pero hay dos métodos, ¿no? Por rigidez y por flexibilidad. En esa época, flexibilidad. En esa época, este era el método que se utilizaba para el análisis de la sala de los aviones. Pero realmente ahora el que se utiliza en casi todas las aplicaciones es el método de la matriz de rigidez. Y la ecuación básica para este método es la ecuación de resorte, que dice que la fuerza es igual a una constante K, una de rigidez K, por un desplazamiento X. Esa es la fórmula clásica del resorte. Esa fórmula clásica del resorte la podemos formular a través de matrices diciendo que un vector de fuerzas es igual a una matriz de rigidez K. Recuerden, K es igual a EI sobre L. Fíjense que en este concepto de rigidez, el valor de E lo conocemos porque sabemos cuál es el material con el cual estamos trabajando. El valor del momento rectangular de inercia también, o del de I, pues, lo conocemos porque nosotros sabemos cuáles son las secciones con las cuales estamos trabajando, y el valor de L también porque sabemos cuál es la longitud de las barras. Y aquí entonces en este caso tendríamos un vector de desplazamiento. Entonces, el método, este sería por rigidez, ¿no? Por flexibilidad, el planteamiento sería así, que un vector de desplazamientos es igual a una matriz de flexibilidad multiplicada por un vector de fuerza. O sea, lo contrario, ¿no? Pero en este caso aquí, fíjense la analogía con el método de giro de flexión. Yo puedo despejar delta, o sea, el vector de desplazamientos, pues puedo despejar y digo que es igual a el inverso de la matriz de rigidez, sea cual sea la matriz de rigidez, por un vector de fuerzas aplicadas. Pero básicamente
El primer paso en este método de matricial por rigidez es hallar los desplazamientos, que es exactamente lo mismo que hicimos en el método este de giro de flexión. Nosotros hallamos los desplazamientos o los giros y entonces nos devolvíamos y entonces con esos desplazamientos de esos giros volvíamos, entonces encontrábamos cuáles eran las fuerzas que estaban actuando en las barras. En eso consiste el método este, ¿no? Pero vamos a recordar un poquitito la parte de los grados de libertad porque es importante y las solicitaciones que podemos tener en una barra. Entonces, grados de libertad los denominamos como la posibilidad o no que tiene un nudo de una estructura de desplazarse o de girar. Entonces, si estamos hablando de una estructura planar, entonces estaríamos hablando de estos tipos de nudos, ¿no? Podemos tener un nudo completamente libre, que sería prácticamente el 99.9% de los nudos de la estructura, y unos nudos completamente restringidos, que es lo que llamamos empotramiento. También tenemos unos estados intermedios que sería un apoyo articulado, y también tenemos un apoyo simple, ¿no? El cual tenemos unas bolitas aquí que nos permiten desplazarnos. O de primer género, se llama este, ¿no? Y en el caso de una estructura tridimensional, bueno, aquí vale la pena mencionar esto, ¿no? En el caso de la estructura planar, si nosotros consideramos que el plano en que están contenidos estas estructuras es XY, y entonces aquí tenemos XY, aquí tenemos un eje Z, ¿no? Mirando hacia nosotros. Entonces nosotros podemos decir que tenemos 3 grados de libertad, o sea, un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y una rotación alrededor de Z. En el caso de que la estructura sea tridimensional, que es el caso de todas las estructuras en nuestro mundo real, nosotros vivimos en un espacio tridimensional. Entonces, si yo quiero representar un nudo libre, entonces lo representaría como si fuera una bolita de una esfera, ¿no? Sería el libre. El empotrado sería prácticamente este, ¿no? O sea, en que el elemento aquí está completamente restringido. Y los intermedios serían este articulado, que sería una especie de cono de parqueo. Y cualquiera de los conos que vemos en el parqueadero de la universidad. Pero esta parte de aquí es una articulación. Está como un balín ahí. Este sería articulado. Y entonces este apoyo simple sería el mismo cono, o sea, el mismo esquema. Pero en este caso, la plataforma de soporte tiene unas ruedas, ¿no? Y entonces los grados de libertad serían, hablando de un espacio tridimensional, entonces estaríamos hablando de X, Y y Z, y entonces tendríamos un desplazamiento alrededor de X, un desplazamiento alrededor de Y, un desplazamiento alrededor de Z, una rotación alrededor de X, una rotación alrededor de Y y una rotación alrededor de Z. Y si quisiésemos codificar en un sistema binario, como el de las computadoras, cada uno de estos grados de libertad, entonces nosotros podríamos decir que en un sistema binario, entonces diríamos, el 1 me representa que
Que no hay, en el caso del computador sería no pasa la electricidad. Y en el 0 sería que sí. Entonces yo puedo codificar esto. Y puedo colocarle aquí el código que sería, puede desplazarse en X, puede desplazarse en Y y puede rotar alrededor de Z. Para el caso extremo, el otro opuesto sería que no puede ni en X, no puede ni en Y y no puede ni en Z. Esto de acá. Esto de aquí. Ahora este de aquí, en el articulado, no se puede desplazar en X, no se puede desplazar en Y, pero sí puede girar alrededor de Z. Estamos empleando código binario. Y en este de acá sí se puede desplazar en X, no se puede desplazar en Y y sí puede girar alrededor de Z. Esta codificación es importante porque ustedes tienen que definir, claro está que ustedes tienen que definir al programa cuáles son los nudos que están restringidos. Estamos hablando de las bases de las columnas. Ustedes pueden tener un empotramiento o una articulación en la base de la columna, dependiendo de la estructura. Claro está que los programas modernos casi todos asignan esos grados de libertad, por lo menos en el caso de CIPECAT, sin que uno se dé cuenta. Él le coloca inmediatamente los 3, el poco de 1 que ustedes ven acá. Pero hay otros programas en los cuales nosotros tenemos que decirle, mire, el grado de libertad de aquí es 0, 1, 0. Y tiene uno que colocarle bien eso. Si uno se equivoca en la asignación de esos grados de libertad, el programa va a generar resultados, pero esos resultados no van a ser lo que ustedes tienen en su modelo estructural. Si aplicamos la misma codificación para el caso de los 3D, entonces estaríamos hablando de que sí puede desplazarse en X, sí puede desplazarse en Y, sí puede desplazarse en Z, puede girar alrededor de X, puede girar alrededor de Y y puede girar alrededor de Z. Acá sería lo contrario, ¿no? 6 unos, los cuales no puede desplazarse ni en X, ni en Y, en Z, ni puede girar alrededor de X, alrededor de Y o alrededor de Z. Para este de acá articulado, no se puede desplazar en X, no se puede desplazar en Y, no se puede desplazar en Z, pero sí puede girar alrededor de todos esos ejes. Y en este de acá, sí puede desplazarse en X, sí puede desplazarse en Y, no puede desplazarse en Z y sí puede girar alrededor de los 3 ejes. Hay otra serie de grados de libertad, pero ya serían grados de libertad específicos que ustedes lo pueden definir en los programas de CIPECAT y en cualquier programa estructural. Pero básicamente esto es clave porque vuelvo y les repito, si nosotros al momento de definir los grados de libertad de los apoyos a las columnas nos equivocamos, entonces el programa nos va a arrojar resultados, pero no son los resultados del modelo matemático que queremos estudiar. Las solicitaciones, ¿no? Bueno, miren, aquí la conclusión que nosotros podemos sacar es que si estamos hablando de una estructura planar, entonces tenemos 3 grados de libertad por cada nudo. Y si estamos hablando de una estructura tridimensional, entonces se nos duplican los grados de libertad. Esto es importante porque en algunos programas, sobre todo los de la familia de CSI, o sea, SAP 2000, los de TAPS, ellos al momento de uno analizar la estructura le pregunta cómo es la estructura suya, planar, tridimensional, y hay varias alternativas. Entonces, si ustedes, la estructura es planar y no le dicen que es planar, sino tridimensional, entonces helaron la matriz de rigidez con 6 grados de libertad por cada nudo, entonces va a ser una matriz de rigidez mucho más grande, pero por supuesto, muy probablemente está llena de ceros, la matriz esa, pero tiene que trabajar un poquito más el programa. Pero si ustedes le definen la matriz de rigidez como una estructura planar, entonces inmediatamente se reduce a la mitad
tanto la matriz de rigidez como el tiempo que el programa utiliza, o menos, ¿no? Dependiendo de la capacidad del procesador. Veamos acá entonces, cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, estábamos estudiando una viga simplemente apoyada, ¿no? Decíamos, esta es la viga simplemente apoyada. Y vamos a estudiar aquí también de este lado una viga en cantilever. Entonces, si nosotros resolvíamos a esta viga o estas vigas, entonces automáticamente ustedes decían, bueno, aquí en esta parte yo tengo una reacción vertical, una reacción horizontal, en el apoyo A, y aquí en el apoyo B, una reacción vertical. Y para acá, para el empotramiento, decían, tengo una reacción vertical, tengo una reacción horizontal, y además de eso tengo un momento. Pero si nosotros trasladamos esto que está acá, estos códigos que están acá, a esa estructura que estamos estudiando en el otro lienzo, el articulado es 110, el en simple es 010 y el empotrado es 111. Entonces 110 vamos a colocarlo por aquí. Uno, 0, aquí sería 0, 1, 0, y aquí sería 1, 1, 1. Sería la codificación. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es, hablando de los grados de libertad, o sea, en X, en Y en Z, lo que estamos diciendo es que si restringimos el desplazamiento en X, que es el 1 este que vemos acá, se nos genera esta reacción en X. Si restringimos el desplazamiento en Y, se nos genera una reacción en Y. Y en el caso del voladizo, si restringimos el giro, se nos genera una reacción en forma de momento en Z. En otras palabras, cada vez que uno restringe un grado de libertad, se nos genera una reacción inmediatamente. Esa reacción es un vector fuerza en el caso de que el grado de libertad restringido sea un desplazamiento o una reacción momento o un vector momento en el caso de que el grado de libertad restringido sea el giro. Entonces esto es importante porque fíjense que si usted, y lo vieron también cuando vimos el método de Cross, cuando nosotros cambiamos el empotramiento por una articulación, inmediatamente se nos iba el momento. Entonces, si nosotros definimos mal los apoyos de la estructura, entonces no es que no vayamos a obtener resultados. Obtenemos resultados, pero no son los resultados de nuestro modelo matemático. Vamos entonces ahora a ver, vamos a leer un poquitito este documento que está acá. Un documento me parece interesante porque está bien, está clarito, ¿no? Dice, los métodos clásicos de análisis estructural desarrollados a finales del siglo XIX tienen las cualidades de la generalidad, simplicidad lógica y elegancia matemática. Antes de seguir leyendo, quiero decirles que, por ejemplo, si ustedes, este método matricial implica el planteamiento de muchas matrices y operaciones matriciales. Entonces, hablando ya de estas estructuras pequeñitas, las vigas que nosotros vimos dentro de los métodos energéticos, entonces no se justificaría que utilizásemos el método matricial para resolver esas estructuras porque
muy probablemente vamos a trabajar muchísimo más que por cualquiera de estos métodos energéticos. Entonces, o al revés, o sea, no podemos pretender resolver una estructura bien grande con un método energético de estos que acabamos de ver. Podemos hacerlo por el método de Cross, pero es mucho más rápido con el concurso de computadores, con estos métodos y más preciso. Dice, desgraciadamente, conducían a menudo a cálculos muy laboriosos cuando se los aplicaba en casos prácticos y en aquella época esto era un gran defecto. Por esta razón, sucesivas generaciones de ingenieros se dedicaron a tratar de reducir el conjunto de cálculos. Muchas técnicas ingeniosas de gran valor práctico fueron apareciendo, método de Cross, pero la mayoría de las mismas eran aplicables solo a determinados tipos de estructuras. O sea, realmente recuerden que el método de Cross significó que ese método de Cross se utilizó hasta la década del 60. No sé si lo coloqué por aquí. Ahí está. Hasta la década del 60. La principal objeción a los primeros métodos de análisis fue que los mismos conducían a sistemas con un gran número de ecuaciones lineales difíciles de resolver manualmente. Léase entre paréntesis método de giro de flexión. Un excelente método. El problema era el recurso tecnológico de la época. Entonces dice, con los computadores capaces de realizar el trabajo numérico, esta objeción no tiene ahora sentido, mientras que la generalidad de los métodos permanece. Esto explica por qué los métodos matriciales deben en su tratamiento básico de las estructuras más al siglo XXI que está un poquito malo, más al siglo XXI que al siglo XX. El empleo de la notación matricial presenta dos ventajas en el cálculo de estructuras. Desde el punto de vista teórico, permite utilizar métodos de cálculo en forma compacta, precisa y al mismo tiempo completamente general. Esto facilita el tratamiento de la teoría de estructuras como unidad sin que los principios fundamentales se vean oscurecidos por operaciones de cálculo por un lado o diferencias físicas entre estructuras por otro. En otras palabras, ustedes con el recurso tecnológico con el que contamos ya no vamos a perder tiempo en la ejecución de los cálculos numéricos. Que coge la matriz esta y la invierte y la multiplica por esta y transpones esta. O en el caso del giro de flexión, resuelve este sistema de opciones simultáneas, entonces te devuelve y encuentras las fuerzas, los momentos. No, ya no vamos a perder tiempo en eso. Nosotros como ingenieros estructurales o como ingenieros civiles, lo que vamos es a analizar los resultados. Lo que yo llamaría el método de, entre comillas, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en vez de utilizar una viga de 30 por 50, la utilizo de 30 por 45? Entonces uno mentalmente dice, si le rebajo la dimensión, entonces me va a aumentar la deriva, me va a aumentar el acero, y lo comprueba con el método, con el modelo. Pero el procesamiento de los números ya no lo haría uno, el gasto del cálculo numérico no lo haría uno, sino el software. Entonces uno simplemente, el software incluso cuando él termina de calcular y uno hace un cambio de este tipo, entonces debe uno esperar, por ejemplo, mayor deflexión en una barra. Entonces eso se refleja inmediatamente en el gráfico que el programa les presenta a uno. Dice, desde el punto de vista práctico, proporciona un sistema apropiado de análisis de estructuras y determina una base muy conveniente para el desarrollo de programas de computación. En contraste con estas ventajas, debe admitirse que los métodos matriciales se caracterizan por una gran cantidad de cálculo sistemático. Hay que machacar bastante número. Las virtudes del cálculo con computadora radican en la eliminación de la preocupación por las operaciones rutinarias, el ingenio necesario para preparar el modelo con que se pretende representar la realidad y el análisis crítico de los resultados, lo que habíamos hablado. ¿Qué pasaría si? Pues uno hace el cambio, por ejemplo, en el caso de ustedes, en el propósito, en el trabajo final, ustedes tienen que cumplir con la deriva. Ustedes no cumplen, entonces hacen un cambio en las secciones
Le dicen al programa que haga las operaciones, le muestre los resultados y ustedes ven los resultados, los interpretan y toman decisiones. Se debe ser consciente que sin un modelo adecuado o sin una interpretación final, el refinamiento en el análisis carece de sentido. En otras palabras, si ustedes no tienen idea al final de hacer un cambio de esto, qué es lo que persiguen, entonces no están haciendo nada, ¿no? Realmente están simplemente dándole clic al ratón para que el programa recalcule esa cuestión, pero ustedes no sacan ninguna conclusión. Entonces veamos aquí los planteamientos del método de la rigidez. Dice, la hipótesis es que es una estructura lineal. Todos los movimientos y esfuerzos son funciones lineales de las cargas. F igual a K por delta, ¿no? K por X, la ecuación del resorte. O sea, si nosotros le aplicamos una mayor fuerza a la estructura, va a tener un mayor desplazamiento por la ecuación del resorte, la que acabamos de plantear. O sea, las fuerzas son directamente proporcionales a los desplazamientos que nosotros le apliquemos a esa estructura. Dice, pequeñas deformaciones. O sea, realmente si nosotros comparamos, por ejemplo, cuando hacíamos las deflexiones ¿recuerdan la viga esa del local comercial y tal? Entonces nosotros calculábamos el desplazamiento y decíamos, bueno, esa viga de 7 metros se desplaza 2 centímetros. Entonces realmente 2 centímetros comparado con 700 centímetros es relativamente pequeño. Dice, las barras son rectas y de sección constante. Para estudiar una estructura por el método de la rigidez, al igual que en cualquier otro problema estático, disponemos de 3 conjuntos de ecuaciones que deben cumplirse. Vamos a pasar un poquito a esta parte de ecuaciones de compatibilidad constitutiva y de equilibrio, pero me interesa mostrarles esta parte de acá. Dice, introduciendo estas últimas relaciones en las ecuaciones de equilibrio, se obtiene un conjunto de ecuaciones de fuerzas nodales en función de desplazamientos nodales, que pueden ser consideradas como ecuaciones de equilibrio de la estructura en función de desplazamientos. La resolución de este sistema de ecuaciones nos permite obtener el valor de las incógnitas, los desplazamientos nodales, a partir de los cuales se obtienen las solicitaciones de las barras de la estructura, así como las reacciones. O sea, es lo que hicimos con el método de giro de flexión. Entonces, aquí hablar un poquitico sobre un tema que voy a explicarle acá en PowerPoint, que voy a recordarles, ¿no? Porque ya lo vimos, que son las coordenadas locales y las coordenadas globales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta estructura, esta barra aquí, el nudo 1 y el nudo 2, entonces yo puedo colocar las coordenadas de esta barra, están hablando de un plano, ¿no? X y Y. Entonces yo puedo decir, hombre, la coordenada del nudo 1 es 0, 0, con respecto a los nudos de esa barra. Y este de acá, vamos a suponer que la longitud de la barra sea de 6 metros. Entonces la coordenada del nudo 2 sería 6, 0. Y cada uno de los nudos tiene su coordenada. Pero esas coordenadas son locales. Son únicas y exclusivamente referenciadas a esa barra. No tenemos en cuenta la posición ni la dirección de esa barra dentro de la estructura total. Ahora bien, si esa barra, voy ahora a dibujar una estructura en 3 dimensiones, pequeña, ¿no? Es simplemente para diferenciar cuál es la coordenada global y la coordenada local. Vamos a suponer que esta barra que está aquí sea esta, ¿no? 1, 2. Y esta estructura está enmarcada dentro de unos ejes, de estos ejes de coordenadas que vamos a llamar globales, ustedes que están aquí. Acá, X, Y y Z. Entonces, ahora esta coordenada de este nudo va a ser X1, Y1 y Z1.
Y esta de acá sería X2, Y2, X2, Y2 y Z2. Yo les dije que tengo el internet bastante precario. Entonces, en este caso, estoy dando la misma información de la barra, pero en este caso la estoy expresando en coordenadas globales. Porque yo puedo expresar en coordenadas locales si estoy estudiando una sola barra, pero si la barra forma parte de una estructura que tiene muchas otras barras, tengo que colocarlas todas referenciadas a un mismo sistema de coordenadas, que es lo que llamo global. Bien, dicho eso, regresemos acá a la lectura. Y entonces dice, cuando se van a calcular las relaciones de esfuerzos de extremo las relaciones de esfuerzos de extremo de barra de desplazamientos, es natural escoger un sistema de coordenadas que haga estas ecuaciones lo más sencillas posible. Tomaremos por lo tanto como eje X el que coincide con el eje geométrico de la pieza y los ejes Y y Z coincidentes con los ejes principales de la sección transversal, lo que habíamos visto acá. X, y en este caso sería el eje Z el que nos mira hacia acá, ¿no? Pero cuando las piezas se unen entre sí para formar la estructura, es necesario tener un sistema de coordenadas común para todos los movimientos y esfuerzos de extremo de barras para poder aplicar las condiciones de equilibrio y compatibilidad. A dicho sistema lo denominaremos sistema de ejes globales. Entonces, en el caso nuestro, nosotros vamos a armar dentro del alcance de este curso un pórtico muy pequeñito de 3 barras, plano, o sea, estudiado en el plano para poder entender cómo se arma la matriz de rigidez, ya tanto de las barras como de toda la estructura, en coordenadas globales y en coordenadas locales, y luego lo pasamos a coordenadas globales. La otra alternativa sería, vamos a plantear, y la dejamos planteada solamente, la matriz de rigidez para un pórtico espacial, en donde aquí tenemos 3 grados de libertad por nudo en el plano y 6 grados de libertad por nudo para el pórtico espacial.